Es importante para mí porque ¿Qué tema le pongo? tuberculosis. Es frecuente en nuestro medio. Es algo que la tuberculosis frontal o la tuberculosis pulmonar en general. Si tú la tuberculosis tiene ciertas características. Su incidencia es muy alta en países, no solamente, como digo, regional, sino la pulmonar en países del sur de Desarrollo, países del tercer mundo. Pero últimamente, cosas que no había, digamos, en países desarrollados, como si Estados Unidos, etcétera, se ha habido una ligera alza debido a un factor importante a la aparición del VIH. Entonces, como el VIH baja el estado inmunológico en general y ha determinado de que hay una cierta reagudización de las tuberculosis en general. En Puno, en nuestra zona, es una zona casi de pobreza, es frecuente ver tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública. Dentro de esos programas que tiene el Ministerio de Salud está pues la tuberculosis pulmonar, porque es una enfermedad infecto-contagiosa por su rápida capacidad que tiene a través de estudiar ustedes en la gotis de fluido, que es altamente contagiosa. Por lo tanto, si la incidencia es alta, también ha acarreado que las tuberculosis extrapulmonares también aumenten en su incidencia. Llamamos extrapulmonar a la tuberculosis, digamos, del intestino, las peritonesis tuberculosas, las tuberculosis óseas. Y dentro de eso está la tuberculosis urogenital. Dentro de las tuberculosis urogenitales, representan entre el 15 al 20% de las tuberculosis extrapulmonares. Y hoy es el tema del día de la tuberculosis. Primero vamos a hablar tuberculosis del riñón, del ureter, de la vejiga, etc. Y después hay otra clase de tuberculosis genital. Como usted ve, hace muchos años atrás, la tuberculosis era incurable. Trabajar en hospitales en los cuales llegaban muchos pacientes con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar era casi heroico, porque es como si usted vaya a trabajar en un hospital exclusivamente, por ejemplo, de SIDA, ¿no? Lo vamos a pensar 1000 veces. Era así esto. Entonces, en Lima, el primer hospital que llegó a tratar la tuberculosis en general, y dentro de eso, las tuberculosis extrapulmonares, fue el hospital de Hipólito Unanue, que se conoce Bravo Chico, en Agustín. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ir ahí, me decía mi jefe me decía, solamente los héroes venían a trabajar acá porque no había tratamiento. La mortalidad en Europa fue altísima. Entonces, eso también se transmitió porque definitivamente no había tratamiento. Algunos decían ya echado por cambio de climas abrigados, etc. Hasta que después ya apareció el tratamiento y hoy en día ya debe ser controlado. Y dentro del plan de la tuberculosis pulmonar, como les digo, es un programa nacional. Y el Estado ha tomado mucha importancia por su grado de contagio. Y no así la tuberculosis urogenital. Por lo tanto, en los pulmonares era muy discriminativo, y los pulmonares les daban el tratamiento gratis, el programa de tuberculosis. Después un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo? 1 año, 2 años, cada vez está viendo esquemas más cortos, pero ese tiempo es de 2 años, 1 año el tratamiento. O sea, el Estado asumía ese tratamiento, porque no había sido probablemente que
si eran 4 o 5 drogas que se iban a tomar en un año. Pero con el devenir del tiempo, ya los pacientes con tuberculosis extrapulmonar ya han entrado al programa. O sea, ellos hoy día ya también decían. Antes era exclusivo del pulmonar. ¿Por qué? Porque el pulmonar no era muy contagioso. Pero el urogenital no tiene tanto la grado de contaminación, pero ya en el Programa Nacional de Tuberculosis, ya las tuberculosis extrapulmonares, el urogenital, ya no, los pacientes entran al programa. Lógicamente, previa diagnóstico o que se llama determinado por el médico a través de la demostración que tiene una tuberculosis del órgano. En realidad, la mortalidad era tan importante, mire que había varias formas de presentación. Esta era una forma de, al final los pacientes terminaban con insuficiencia renal crónica, todo el parénquima normal era pasado por el tejido caseoso, las cavernas. Así como han estudiado ustedes en patología que se forman las cavernas, tuberculosis, el depósito de calcio, las células del águila, todo eso se repite también y fueron análisis cavernas que cada vez que son más grandes van destruyendo. De ahí viene su importancia. Bueno, diríamos que la tuberculosis es una de las primeras formas de tuberculosis extrapulmonar. Probablemente sea entre el 15 y 20%. Una de las cosas que es importante, y a veces el diagnóstico es tardío porque en las primeras etapas puede ser asintomático, ¿no? Entonces, eso le va a dar a la severidad. Miren cómo se forman cavernas que lo que está indicado en las flechas que reemplazan el tejido normal. Los otros pacientes van a jugar de insuficiencia renal porque cada vez van a poner menos parénquima. Bueno, representan entre el 15 y 20%, como les decía, de tuberculosis extrapulmonar. Hay un predominio de los varones respecto a la mujer. Y yo no sé si en este momento sea así, habría que revisar. Porque ya sencillamente antes que solamente el que trabajaba era el varón el que iba a trabajar. Hoy en día ya las cosas cambiaron. Es bilateral con frecuencia, es asimétrica, en un solo lado. ¿Ven? Mire cómo va produciendo el daño hasta producir la autonefrectomía, o sea, la pérdida del riñón solito. Puede ser. Una de las cosas muy importantes en tuberculosis es la siguiente. La tuberculosis del riñón urogenital nunca es primaria. Es decir, el bacilo de Koch nunca llega primero al riñón. ¿Entendido? O digamos a la cosa y veces jamás. Es secundario al proceso pulmonar. ¿Ya? O sea que cuando el paciente tiene una tuberculosis pulmonar, por vía hemática llega a la zona más ligada del riñón, ¿cierto? Empezando la corteza, luego va a la médula, agarra la parte del espectro, los cálices, la pelvis renal, el ureter, va descendiendo a la vejiga, a la próstata, etc. ¿Entendido? Pero a partir de un foco pulmonar primario. No es que sea primariamente. Ahora ahí en algunos dice, primariamente puede afectar en la próstata, sí, pero a partir de un foco pulmonar, sino que puede afectar a la próstata, subir el camino inverso, ¿no? Llegar a la vejiga, el ureter del riñón. Pero la vía más común es la descendencia, riñón, ureter, vejiga, etc. Pero siempre secundario. Es decir, que si no tiene tuberculosis pulmonar no va a existir tuberculosis pulmonar. La incidencia pues, de tuberculosis pulmonar es altísima. Ustedes
resfriado, la prima infección tuberculosa. Lo más probable de los sistemas de despistaje, por ejemplo, acá en la universidad, yo estoy en una universidad donde se hace un despistaje en el exterior y el 80% de los peruanos y bolivianos tenían tuberculosis. Pero como prima infección, ¿saben? ¿No es cierto? Entra y se forma en el pulmón debido a las defensas que supuestamente de un joven son buenas, lo encapsula y queda como infección y ahí no desarrolla más. Pero apenas desciende por alguna enfermedad, inmunodepresión, VIH, etc., a partir de eso se reactiva y forma. Con eso les quiero decir, si hiciéramos un programa de prevención con rayos X simple, con la prueba de Carmen y Edime que se hace intradérmica, probablemente encontraríamos cualquier cantidad. ¿Entendí? Es así de frecuente en nuestro país. Entonces, siempre tiene que haber un foco primario. Ahora, lo que sí es importante, puede haber un foco primario muy pequeño, pero puede desarrollarse una tuberculosis longitudinal muy grande. Lo inverso, puede haber una tuberculosis pulmonar miliar, ¿no? Y no siempre va a desarrollar una tuberculosis longitudinal. Pero la relación pulmón y vía urinaria es directa, ¿cierto? Es decir, no hay, siempre es secundario a un proceso pulmonar. Pero pasan años desde el bulto. La tuberculosis pulmonar hasta que baja, hay periodos hasta de 10, de 15 años que después recién desarrollan a nivel de la vía urinaria, ¿no? Entonces, y la gente, yo diría que el 60% de los pacientes son jóvenes, entre 20, 25 y 30 años. Acá la gente joven, ¿entendido? Eso no quiere decir, bueno, en pediatría nunca yo he visto, ni lo he reportado, ni alguna vez conversé con pediatras, no, porque el tiempo es de 15, 20 años. Que si así tuviera una tuberculosis pulmonar no lo va a tener a los 2 años el niño, no. En edades extremas sí puede haber pacientes desnutridos, inmunodeprimidos, pero el pico más alto es gente joven. ¿Entendí? Mayor predominio del varón respecto a la mujer. Ustedes ya saben ya por patología, ya han hecho patología ustedes, tuberculosis pulmonar, causa por microorganismo de tuberculosis. Alcanza el aparato urinario por vía hematógena a partir de un foco pulmonar. ¿Entendido? Bueno, 1883 después de Koch, de ahí se llama, el germen se le conoce como el bacilo de Koch. ¿Sí? Es lo que yo decía, siglos pasados fue una de las principales causas de mortalidad. El estar nomás con un paciente con tuberculosis era como estar con el paciente con lepra, ¿no? Era aislado, era marginado. Hoy en día ha cambiado la perspectiva enormemente debido al diagnóstico precoz, al tratamiento, que hay tratamientos cada vez más modernos y cada vez ya no son de tan largo plazo de tratamiento, a veces 1 año, 2 años, ahora hay esquemas de 6 meses, etc. Y además, hoy en día tenemos un programa de tuberculosis. Ese programa de tuberculosis y los medicamentos no le dan en los hospitales regionales normales, le dan hasta en un centro de salud. Tranquilamente. ¿No? Muy bien. Acá yo le decía la relación con el VIH. Se sabe que el VIH es un flagelo que ha aparecido y que básicamente baja el estado de inmunidad, el estado de defensa Muy bien. La diseminación siempre va a ser hematógena a partir de un foco pulmonar activo o de una crónica reactivada. Acá mismo. Puede tener una primera infección. Pero se reactiva porque en ese momento le dio una enfermedad que le baja las defensas y inmunodepresión, etc. Y
empieza, ¿no es cierto?, por la zona de la corteza, la médula. Digamos, cuando usted la corteza se da pues completamente asintomático, casi que no va a sentir nada. Bueno, mire, periodo asintomático puede durar hasta de 20 a 30 años. ¿Entendido? ¿Ya? Bueno, y ya lo que le decía, desciende por la vía canalicular, la pelvis, ureter, próstata, clamotidina, etcétera, etcétera. En términos generales, siempre secundario a un proceso pulmonar. La vía de contaminación es hematógena. La vía más común es la descendente. ¿Hay vía ascendente? Sí hay vía ascendente. Así que a partir del equilibrio empieza y sube y asciende. Hay un periodo asintomático bastante importante. Bueno, el Helicobacter llega al riñón, ¿no? Produce alteraciones en la corteza primariamente. En su progresión llega a la médula, al renal, después la pelvis. Estamos diciendo de los casos mayores, menores, pelvis, sigue su progresión, ¿cierto?, hasta el ureter. Las características de lesión son las cavernas o masas gaseosas, hay depósitos de calcio, eso ya lo estudian en patología, en tuberculosis pulmonar. Esa misma imagen histopatológica se repite en el riñón. Y después a través de las vías urinarias. Quizás esta palabra fibrosis y estrechamiento es la más importante en el ureter. ¿Por qué? El ureter, la enfermedad llega al ureter, ¿y cuál es la defensa del organismo? Quiere matar a los microbacterias. Entonces, produce fibrosis. Al producir fibrosis, se estrecha el ureter y para arriba se dilata. Entonces, inclusive puede perder el riñón, se puede autodeflectomizar. Ustedes, a veces nosotros encontramos hallazgos circunstanciales, sacamos una radiografía, una urografía y encontramos que el riñón ya no funciona hace tiempo, hace cuánto tiempo dejó de funcionar. ¿Entendí? A veces puede ser silencioso. Lo más importante a nivel del riñón diría la destrucción del parénquima o la vía de insuficiencia renal. A nivel del ureter es la fibrosis, el estrechamiento, por lo tanto se produce ureter y nefrosis. Y si se cierra, la autonefrectomía. Solito se autonefrectomiza. Generalmente empieza en forma descendente la corteza, la médula y las vías excretoras. Y aparecen los granulomas con todo lo que les han enseñado a ustedes en patología. El depósito de calcio, la úlcera tuberculosa, la caverna tuberculosa, los depósitos de fibrosis, de fibroblastos, todo ese cortejo histopatológico ocurre también en el riñón. Es como en el pulmón, cuanto más cabe lo va a dejar menos. Los parénquimas pulmonar funcionantes, ¿no? Igualito, ¿verdad? Es exactamente igual. Bueno, a nivel del riñón se puede presentar bajo dos formas. Una forma miliar o unos gránulos que ustedes están viendo acá, ¿no? Presencia del parénquima, especialmente en la corteza, de pequeños nódulos grisáceos causados por granulamos con necrosis central de 1 a 2 de 3 milímetros. Entonces, fíjese cómo la corteza está completamente tomada. Esta sería la forma menos maligna y también más traicionera porque puede pasar años y no le da síntomas. ¿Por qué? Porque va a dar síntomas cuando aparece el hematoma. Ahí sí. Ya, como hemos dicho, toda hematuria debe ser bien investigada, ¿no? No se produce al principio síntomas clínicos. Al final vamos a ver cuáles son los síntomas clásicos de una tuberculosis, ¿no? Puede haber cultivo de herpes que se llama
la gaseosa. Mire cómo se forma. Nódulos gaseosos. Casi parénquima este paciente, casi ya no entiende. Esta es la forma más grave. ¿Ya? Con destrucción de la zona medular. Progresivamente va ganando los locales mayores, menores, la pelvis. Con todo ese cortejo histopatológico, la buloma, necrosis, ulceración, depósitos de calcio, etc. ¿no? Entonces, y a partir de esto puede descender, como ya hemos dicho, hacia la pelvis y el ureter. El ureter, una cosa que no se olvida, produce estenosis. Y la estenosis es cerrar, bajar la luz del ureter. Y hasta que finalmente se cierra, todo lo que está arriba muere, se autorrefleja. Ahora, lógicamente que va a depender de tres cosas: la gravedad, de la virulencia del género, del estado inmunológico del paciente y de la cuantía de la infección. El estado inmunológico es muy importante. ¿Usted cree que va a venir una tuberculosis en una persona que está teóricamente con sus defensas normales, que desarrolle un síndrome de inmunodeficiencia, o que tiene un diabético, o en cualquier otra enfermedad que produce inmunodepresión? Es abismalmente diferente la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el uréter va bajando. Entonces, ustedes saben que el uréter, como todo conducto, tiene capa muscular. ¿Para qué tiene la capa muscular? Para hacer la contractura, para hacer progresar la masa. Resulta que esa capa muscular es afectado y entonces el organismo responde con fibrosis. ¿Entendido? Entonces, ya no es el uréter que se encuentra con su peristaltismo normal, ya se vuelve un uréter rígido, especialmente en la parte final, cuando el uréter se entra a la vejiga, en el tercio distal. Entonces, hay zonas de dilatación, zonas estrechadas. Zonas de dilatación estrechadas, se llama por eso uréter arrosariado. Eso se ve en la urografía escritoria, ¿no? Se acorta el uréter, ¿entendido? Y este cambio produce el orificio ureteral en la vejiga, lo vemos por la cistoscopía en hoyos de Gordon, lo he traído. Eso va a traer como competencia, como consecuencia, la incompetencia valvular, o sea, la orina, en el momento de la micción va a haber reflujo. ¿Entendido? Normalmente cuando la vejiga se contrae no tiene que volver, pues la orina de la vejiga ureter. No debe haber reflujo de ese ureteral. En esta condición sí. Y se habla mucho del ureter, porque nosotros hemos encontrado lesiones más o menos no tan importantes en el riñón, pero si hay una fibrosis, si el uréter está estrechado, lo complica el riñón. Se llama uréter hidronefrosis grave. Eso lo hace la pérdida de la función del riñón. Y como generalmente es asimétrico en un solo lado y el paciente tiene el lado contralateral, la función renal casi no está afectada. Usted sabe, en un órgano par, basta, si se excluyen uno de ellos, el otro es un mecanismo de compensación. Eso ocurre en el pulmón. Pacientes que han sido, por un accidente, perdido un pulmón, un riñón, el lado contralateral recupera completamente la función. El testículo es igual. ¿Entendido? Pero hay casos, hemos tenido nosotros que por su mala suerte así, bilateral, hay ciertos rápidos de insuficiencia renal, la diálisis, o la progresión que puede haber. ¿Ya? Pues el uréter es una extensión del proceso renal. El segmento es la unión del uréter vesical, o sea, el uréter distal. Es el segmento que más se compromete. Hay zonas de dilatación segmentarias que pueden traer reflujo o obstrucción. El uréter es un conducto, no tiene un diámetro grande. Pues basta que haya una lesión significativa para que rápidamente se esté
estrecha, ¿entendí? Y compromete la función del pulmón. Es muy importante la progresión, ¿no? Mire cómo está dilatado aquel ureter, si esto está acá, normalmente debe ser esto debe ser la forma, y lo está viendo acá bien dilatado, esa vejiga pequeñita, se llama eso la microvejiga tuberculosa. ¿Por qué? Porque el 80% de la pared de la vejiga es músculo, y si ese músculo es reemplazado por tejido fibrótico, cada vez la vejiga se va a ir acortando. De la vejiga secundaria a la tuberculosis, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente el sitio que más se afecta son alrededor del trígono vesical, ¿saben lo que es el trígono, cierto? Cuando desembocan los dos brazos laterales. Puede haber lesiones ulcerativas, eso se puede ver a través de las cistoscopías. En afección severa de la vejiga esa fibrosis se contrae. Aparte de que la capacidad vesical disminuye, produce reflujo vesicular. Es una vejiga que llega a ser tan pequeñita que los franceses le pusieron el nombre de petit vesier, que decir la vejiga de piedra, así dura, pequeña. Por concepto, por deducción lógica, si ese paciente tiene una vejiga pequeña, tiene una calidad de vida malísima, porque apenas se llena 20-30 centímetros de orina y ese paciente empieza a reaccionar, no puede desarrollar su actividad. Generalmente gente joven no puede estudiar. ¿Por qué? Porque la vejiga se ha vuelto tan pequeñita que es intolerable en su vida. ¿Entendido? Entonces, puede haber, como les digo, en la vejiga, esta lesión de la vejiga es la más importante, porque a través de eso se va a manifestar la tuberculosis en la clínica. Ya les voy a decir por qué. ¿Ya? Mire, en una cistoscopía se puede ver la lesión ulcerativa, los gránulos tuberculosos, ¿no? ¿Entendido? Los sitios más de mayor afección son los meatos ureterales. Aquel cosa que no se nota de ese trigo. ¿Ya? Ahí son las ulcerativas, de tuberculosis, etc. Cuadro clínico. Yo diría que hay síntomas generales y síntomas propios. ¿Cuáles son los síntomas generales de una tuberculosis pulmonar? Astenia, anorexia, sudoración nocturna, eso ya les han enseñado. Y a mí lo que me interesa es desde el punto de vista renal. Puede haber dolor renal, puede haber un dolor cólico si es que se ha formado un coágulo y eso se comporta como un cálculo, ocasionalmente. Un dolor importante, permanente, puede haber. Pero aquí está la clave. Síntomas de irritación vesical. Precisamente porque la vejiga cada vez se vuelve más pequeña. ¿Cuáles son los síntomas? La disfunción por la quimio. Imagínense en una gente, si es más frecuente en la gente joven, en el varón, síntomas de disfunción por la quimio en un varón, eso hay que ir al examen neurológico completo. Encima yo les he dicho, jamás infección del tracto urinario en el varón. Jamás. En la mujer sí es aceptable. Los síntomas irritativos son tan frecuentes que algunos autores, para que los alumnos se acuerden, dicen, la tuberculosis llora por la vejiga, para que no se olvide. Esos son los síntomas más importantes. Hematuria sí puede haber. Puede ser microscópico o macroscópico, no es tanto la incidencia. Yo diría más que los síntomas de irritación vesical en una persona joven es muy importante. Y eso yo no conceptúo cuando vienen al consultorio varones de 20 años con infección urinaria, le dan su tratamiento para infección urinaria y física. No, este varón tiene que ir al chequeo urológico completo, porque no es aceptable de ninguna manera que un varón tenga infección
Entonces, mire, ¿cuáles son los síntomas? Básicamente, la piuria, una piuria estéril. ¿Qué cosa es piuria estéril? Piuria, usted cuando ve, mire la orina, ¿no es cierto? Aquí llamamos piuria estéril. Esto es clave en la tuberculosis. Hay que es piuria estéril. La piuria estéril es, mire, esa orina no es clara, no es transparente, es turbia. En otras palabras, pues, si yo digo esto debe ser una infección urinaria, le pido que urocultivo antibiograma y me sale negativo. Es piuria estéril. Entonces uno que no sabe dice, pero ¿cómo se expuso? ¿Por qué no sale un germen? Este se llama piuria estéril. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch es que los gérmenes que se utilizan normalmente en el cultivo para hacer el cultivo antibiograma no se desarrollan. Es un medio especial. Y en el medio especial ahí aparece el bacilo de Koch. ¿Entendido? Piuria estéril es que yo agarro esa orina que aparentemente está lleno de pus y el cultivo antibiograma convencional le sale, no hay gérmenes. Ahí se llama piuria, es el síntoma más importante. ¿Por qué? Porque en ese medio de gérmenes comunes no se desarrolla la bacilo de Koch. Es un medio especial. Ese cultivo, creo que en el departamento de Puno, el único sitio que se hace es en la región de salud. Por eso es cuando al examen directo encuentran bacilo de Koch, ya por norma envían a la región de salud. Pero un inconveniente, no es como un urocultivo antibiograma común y corriente, sale al tercer día. Este puede demorar de 45 días a más. Y esto es importantísimo, porque para que ese paciente entre al programa de tuberculosis, tiene que tener bacilo de Koch, si no, no. ¿Entendido? Esa es piuria estéril. Hematuria puede haber, hematuria intermitente, microhematuria, recuerden. Y acá viene importante, hematuria, es una gente joven, 30, 40 años, ¿cómo yo voy a pasar desapercibido? Tengo infección de todo. Si yo no tengo para cultivo, lo mínimo que yo le puedo decir es examen directo. Y ahí, en el examen directo, ya usted lo puede identificar el bacilo de Koch. ¿Entendido? Entonces, esos son los principales síntomas. Y lo vuelvo yo, ¿no? Puede haber un dolor renal cuando ya ni sencillamente no sea un coágulo hasta que sale el coágulo, puede haber un dolor intenso. Hemospermia, líquido espermático con sangrado, hipertensión arterial. Esto, astenia, anorexia, todo eso les han enseñado. No existe almacenar de todas las tuberculosis. Entonces, pero vuelvo a repetir para que no se olvide. Disuria, poda, piuria, ¿entendido? Es importante. ¿Ya? Cólico nefrítico, producción de coágulos, arritarias, con el virus tuberculoso. La piuria estéril es muy sugestiva de tuberculosis. Ya les he dicho, piuria estéril es el paciente viene, síntomas de irritación, le muestra la orina, turbio, lo manda usted al laboratorio, y usted lo cultiva antibiograma, sorpresa, le dice negativo. Esa es piuria estéril. La piuria estéril, la hematuria microscópica y orina alcalina se llama la tríada de Colombino. Diagnóstico de tuberculosis. Vuelvo a repetir. Piuria estéril, microhematuria y orina alcalina se llama el síndrome de tríada de Colombino. Ese es patognomónico de la laboratorio. Bien, puede sospecharse ante el hacer tuberculosis pulmonar o extrapulmonar en pacientes con piuria estéril.
La piuria estéril usted lo puede diagnosticar en un centro de salud. Si viene el coro, como pues ahí dice, el centro de salud, ¿qué hacen en el centro de salud? Hacen un examen completo, dice abundantes, cogemos, leucocitos abundantes, todo, piocitos abundantes. Hágale un recultivo negativo. Yo estoy con toda la idea de siempre sospechar una tuberculosis, urogenital, etc. Bueno, pero acá hay 5 criterios. Eso puede ser pregunta de para sospechar que un paciente es portador de una tuberculosis. Primer criterio, si el paciente tiene una tuberculosis pulmonar. Segundo criterio, piuria estéril. Tercer criterio, hematuria microscópica o macroscópica. Cuarto criterio, fístula escrotal. ¿Ya? Y el otro, infecciones del tracto urinario de repetición o rebeldes al tratamiento normal. Y esto cuando hablemos de tuberculosis genital. ¿Qué les he enseñado yo desde la primera clase? Toda tumoración escrotal, mientras no demuestre lo contrario, cáncer de testículo. ¿O no? Ya, ahora les voy a decir de nuevo. Toda fístula escrotal, mientras no demuestre lo contrario, tuberculosis progenital. Esos son los criterios. Si un paciente ha tenido tuberculosis pulmonar, muchas sospechas, que son criterios. Toda hematuria micromacroscópica, cistitis reversa al tratamiento, la piuria estéril y la fístula escrotal. Son 5 criterios que usted debe tener que sospechar en una tuberculosis pulmonar. Afortunadamente, como medicina siempre nos trae los que se llaman las cosas no tan fáciles, el 20% de las tuberculosis cursan con gérmenes comunes. Y cuando usted le hace su cultivo sale Escherichia coli. Entonces usted lo trata como una infección común y corriente. Otra vez aparece. Entonces esas infecciones rebeldes al tratamiento con cuidado, sobre todo si es barato. Hay otras causas, ¿no? Muy bien, las complicaciones de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque puede ser bilateral, uno contagia al otro, se pierde el parénquima. La litiasis renal, ¿por qué? Por los depósitos de calcio. ¿Entendido? Si un paciente tiene cualquier infección, porque es un paciente inmunodeprimido, hipertensión arterial, y algunas veces sería la hipertensión arterial, ya saben ustedes en cardiología, la mayoría es idiopática, ¿o no? Y la otra es de carácter renal, etcétera, de las otras que ya las enseñado. ¿Ya? Para el diagnóstico, la clínica, fundamental, gente joven, que ha sangrado por él, alguna vez ha tenido, que ha tenido una piuria estéril, ¿entendido? Inmediatamente nosotros hacemos laboratorio. ¿Qué pedimos en el laboratorio? 2 cosas. Examen directo de orina. Se le pone, así en la orden se dice PK seriado. ¿Qué características tiene? El que hace bien laboratorio lo identifica a todos, ¿no? Para identificar el pecado, usted le pone BK seriado, ¿qué es la palabra? Se le van a tomar 2 o 3 días. Y no es la orina de la mañana, es mínimo orina de 12 horas. El paciente dice, ya desde que se va a dormir hasta el día siguiente, todo lo que orine me lo va a traer. Entonces va a venir con esa cantidad de orina. Eso antes se hacía hasta orina de 24 horas.
Lo cierto es que tiene que ser una buena cantidad. Entonces, eso va y eso también está muy susceptible a la habilidad del laboratorio que lo identifique. Entonces, así no lo identifique, y si el médico ha pedido beca en seriano, si no lo encuentre, por norma, mandan para hacer el cultivo. Entonces, muchas veces salió beca negativo al examen directo, se llama eso, directamente, pero ha salido positivo en el cultivo. Y hay una norma, pero ya eso no es que usted le hace otro nombre, ya saben los del laboratorio. ¿Por qué es importante? Tengo que demostrar el vacío de Koch para que le entre al programa de tuberculosis. Si no, no va a entrar. Salvo para ser el médico. Pero la norma dice tiene que haber en el examen completo del cultivo el vacío de Koch. Ahí recién lo reciben en el programa. Y recibir al programa significa pues, que no va a gastar nada. El tratamiento, para colmo, el tratamiento de la tuberculosis urinaria es el doble que la tuberculosis pulmonar. Hoy en día cada vez hay esquemas, para la pulmonar ahora hay de 6 meses, pero es un año la tuberculosis. Pero para eso tiene que entrar con un beca positivo. ¿Qué más le pedimos? Radiología. Acá dentro de la radiología, indudablemente, como la tuberculosis es tan antigua como el hombre, porque si han visto lesiones de los griegos, qué sé yo, el primer examen fue que nos ayudó antes que hubiera la ecografía, la tomografía, etc., era la urografía, era el mandatorio. Tenía dos funciones la urografía. Primero, para decir cómo está funcionando a pesar de la tuberculosis y si el grado es unilateral o bilateral o la magnitud del grado. Es muy importante la urografía. Probablemente ahora estamos reemplazados por la tomografía como sustancia. Ahí aparecían lesiones, rayos X simple. ¿Qué encontrábamos? ¿Qué podía? Alteración de la silueta renal. Ya chiquita, pequeñita. Ese es el riñón mástil, se llama. Pequeño, puede ser. Agrandamiento de la silueta. Estoy hablando de una placa simple nomás, no estoy hablando de nada. Simple, que se toma la impresión de tiempo. Hay un absceso perinephrítico, etc. Borramiento del psoas. El psoas, si hay un absceso, se borra. Pues para eso yo tengo que leer la placa. Sí. Y después ya se le pone la urografía, ya se dice, se pone la sustancia contraste y se hacen los disparos a los 5, a los 15, a los 30 o 45 minutos. Y ahí empiezan a aparecer todas las acciones que les voy a mostrar. Hoy en día probablemente la ecografía jugará un papel importante, puede ser, ¿sí? Porque va a aparecer la dilatación de los pelvis, la deformación de los caras mayores, la dilatación del, qué sé yo, del uréter, la vejiga pequeñita, etcétera, etcétera. La tomografía, con mayor razón, pero contrastada, no tomografía, sin sustancia contraste. Después, dentro de los inmunológicos, antes, ¿sabes lo que es el PPD o no? La prueba de plasmorreacción. Son los bacilos Calmette-Guerin atenuados. Entonces, usted tiene, eso medíamos nosotros la inmunidad. Cuando era 5, 6 vivos, pasaba de eso, era una ampolla muy grande, eso no decía que estaba inactivo, sino que había tenido un contacto o lo tenía. Pero veo que ya hacen muy poco, ¿no? Pero después se puede hacer la endoscopía para ver sobre todo en la vejiga, ¿no? Pero la clínica hoy en día es fundamental. Y lo más importante, la demostración del vacío de Koch. Examen directo y cultivo del examen. Ya esto yo decía, ¿no? La presencia del vacío del Mycobacterium tuberculosis en orina. Este es el medio de contraste, es el 15. En este medio no es igual que se llama el medio de contraste de los gérmenes comunes, ¿no? Entonces,
En un examen de orina puede haber hematuria microscópica, pH alcalino, cilindros, algunos, el grado pues, del daño glomerular de eso, ¿no? Y si hay insuficiencia renal, sustanuria, hay algo que han notado y en un examen simple de orina pueden leer función renal, función glomerular, estoy diciendo. Y hay algunas otras pruebas también que pueden hacerse, ¿no? La prueba que es fundamental, ¿cierto?, es la demostración del vacío de pecho. Es muy importante. El urocultivo es obligatorio realizarse en ese medio. Acá la idea es que demora un poco, entre 3 a 8 semanas el resultado. ¿Entendido? Pero es importante, es muy importante. Sin esto, positividad no va a echar el problema de tuberculosis. Y no en esos momentos con la crisis que vivimos, no cree que hay un bolsillo que aguante un año de tratamiento. Es caro. Hay pruebas de primera elección, de segunda, etc. Eso ya está en el programa. Usted ni siquiera lo entiende. Esto para recordar, mire, 20, 40 años, una edad más importante. Gente joven, por eso yo decía en la primera clase, una hematuria de un niño tiene otra interpretación. Así de los 50, 60, y en la gente joven se dice tuberculosis. ¿Entendido? 25% son asintomáticos. Esto hace, ¿no? Y entonces la tira de colombino que yo ya les he dicho, ¿no? En nuestros tiempos y actualmente, hasta yo sigo viviendo, la urografía pues, es importante. 90% nos dan necesidad de selección. Y ahí aparecían las lesiones propias, las cadenas tuberculosas, las alteraciones en el calcio superior, medio, inferior, en fin, una serie de lesiones. Y la cantidad de hallazgos, calcificaciones, etc. ¿no? A veces el riñón se llena todo de calcificaciones, completamente. Y es un riñón afuncional, se llama riñón mástil. Eso hasta nosotros hemos encontrado las cavernas, la deformación de la pelvis, ¿no? La hidrocálisis por estenosis, granomas ureterales, rigidez ureteral, reflujo vesico-ureteral. Y la cantidad de hallazgos que nosotros recuerdo hacían. Por eso es de que cuando yo digo de urografía, jamás nos enseñaban a mirar lo que informaban, o sea, al final, cuando el uro tenía que saber ver todas estas deformaciones que existen, ¿no? Mire cómo están dilatados los cálices, estrechez, aparece un diente rígido, eso no puede haber. Mire la dilatación, calcificaciones, cáliz deformado, mire, está pelvis, todo deformado, dañado, apuntado. Si la silueta renal apenas se ve, el psoas menos. Aquí está cada vez la vejiga más pequeña, dice. Mire, esto es casi normal y esto es tan dilatado. Grupo calcilar superior, medio, inferior. Calcio mayores que el ureter rígido prácticamente. Y la vejiga cada vez más pequeña. Lo mismo acá, todo deformado. Cuando normalmente es pelvis, grupo calcilar superior, medio, inferior. Esto hoy día lo están utilizando, la forma de los calcios superiores, menores, etc., lo están utilizando ahora como voy a visitarlos. Medicina forense, porque cada uno es completamente diferente en cada paciente. Pero eso puede aparecer, calcificaciones puede aparecer, ¿no? Sigue siendo la urografía una ventaja. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay varios esquemas, esto ya lo van a hacer en el esquema, ¿no? Empieza otro a los 6 meses, después ha cambiado definitivamente.
Pero para que sepan ustedes, el primero fue el septomicina. Es decir, cuando apareció fue el boom y comenzó a fracasar, entonces vieron que había que combinarlo, la combinación estaba en la clase. Entonces ahí aparece la rifampicina, la isomicina, la piacinamida. Claro, a largo plazo siempre tiene que estar con pruebas hepáticas, porque son los hepatotóxicos. Y ya saben ustedes. Después el etalbutrol, la tiamina, la titrosina, etc. La canamicina, etc. Todos son el tratamiento. Esencialmente, como van a ver ustedes, casi el 70-80% esencialmente el tratamiento social. ¿Puede haber tratamiento quirúrgico? Sí, puede haber. Como ya vamos a demostrar. También se utilizó mucho la prednisona, parece que bajaba la fibrosis. Pero en el esquema me parece que no está la rifampicina, todo eso. ¿No? Pero es muy importante el control. ¿Ya? Si al año sexuales son negativos, el paciente va de alta. Mínimamente tiene que haber por lo menos 3 a 4 cultivos exámenes directos negativos. Ahí usted ya decide ya está en condición de alta. Pero en el programa de tuberculosis, cada 6 meses, cada año, lo citan al paciente a su control. Tratamiento, drenaje de la hidronefrosis, drenaje de un absceso, reconstrucción del tracto urinario superior, ampliación del vejiga. Esto es lo que más se hace. La vejiga cada vez más pequeña, entonces se forma una nueva vejiga abajo del intestino. Esto se llama las iliocistoplastías. Se agarra un poco del intestino, delgado generalmente, los dos uréteres se abocan al intestino delgado y eso forma como una nueva vejiga. Las neovejigas, ¿no? Reconstrucción de uretra, etcétera, etcétera. Pero eso es ya por concepto, ¿no? Es una enfermedad que debe sospecharse en nuestro medio. Toda hematuria en un joven, toda infección rebelde al tratamiento en gente joven, toda fístula escrotal, todo paciente que tenía antecedente de tuberculosis pulmonar, toda piuria estéril. Estamos no nada. Lógicamente que el VIH ha empeorado las circunstancias, ¿no? Lógicamente que el resultado, cuanto más precoz el diagnóstico, el resultado va a ser mejor. Pero hay casos en los cuales el médico bilateral, cada vez, debido al programa, todo lo que está en el programa de salud, hay más comunicación, más difusión. ¿Saben? Que los hospitales, todos se dicen que le dure más de 15, 20 días, si se salió sangre, por favor, acuda. Pues diagnóstico precozmente. La tuberculosis pulmonar antes era fatal, porque no había tratamiento. Y la gente que moría con tuberculosis era gente joven. La plenitud de su vida. Bueno, esto es la cantidad de tuberculosis. Después vamos a hablar de la próxima de tuberculosis, esto que diga la genital. Eso las iliocistoplastías, reparadoras, reemplazo, reflectomía parcial, total. Bueno, eso es un tema quirúrgico que nosotros hemos hecho. Entonces, en esencia yo diría que es importante el diagnóstico, primero que ataque a gente joven. Toda hematuria debe ser bien investigada. Hay criterios para sospechar de una tuberculosis. Las que los criterios. Después, la clínica, fundamentalmente, aparte de los síntomas generales, son los síntomas de irritación vesical. ¿Entendido? Diagnóstico, básicamente es el de laboratorio de clínica. Toda infección en un varón. Por favor, no lo pasen así. Tienen uno en nuestro medio, pedir un mecanismo, por lo menos. Y así nosotros hemos encontrado. Al examen físico,
Cuando nosotros examinamos al paciente, pide por alguna circunstancia, ¿qué le puede decir? Un problema, entonces uno le ve el escroto y ya tiene, ¿y esto qué ha pasado, señor? Pero una vez me salió crisis auricular, físico escrotal, inmediatamente y a partir de una tuberculosis genital podemos descubrir una tuberculosis genital. Porque la tuberculosis genital puede concurrir con la tuberculosis, puede ser antes o después, pero es importante. Y lo bueno es hacer un buen examen físico. El tratamiento, por favor, demostrar en el examen directo el cultivo. Medios de diagnóstico, urografía escritoria, sigo yo utilizando la ecografía y la sonografía. Y bueno, las otras pruebas que se tienen. Esta sería la primera parte de tuberculosis, que sería la segunda clase. Vamos a hablar de la tuberculosis genital, muy importante, aquella que ocurre en el epididio, en el testículo, en la próstata, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Mañana el jueves tenemos, ¿no es cierto? Sí. O me van a pedir también de mujer. Sus hojas traen, por favor.